cualquier pregunta lo hablan, no escriban en el chat porque no voy a estar viendo el chat, como hacemos siempre. Así que bueno, empiezo a compartir. Espero que hoy ande bien el internet, no como la vez pasada. Bueno, acá empezamos con el resumen de la unidad, o sea, lo que van a ir usando en, en la práctica. ¿Bien? Bueno, ¿se ve lo de la pantalla? Estoy Profe, ¿qué Sí, tal? Sí, ya se ve. decime. Profe, ¿está grabando? Sí, estoy grabando. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Gracias por hacerme acordar. Eso también. Háganme acordar por las dudas que algún día me olvide y se quedan sin grabación. Bueno, bien. Empecemos. Bueno, variables aleatorias discretas, ¿sí? ¿En qué se diferencia la discreta de la continua? ¿Ya vieron eso? ¿O qué piensan? Más o menos diciendo palabra discreta y continua. Que la discreta es, por ejemplo, un año, 2 años y la continua son, por ejemplo, mediciones, no sé, metros, kilos, cosas así. ¿No era que Eh, estaba, tenía un recorrido infinito o infinito, una cosa así? bien. Bueno, Discreta no son números más enteros, va, no sé. perfecto, bien. Discretas son los números naturales positivos, ¿sí? Porque obviamente cuando hablamos de probabilidad no estamos hablando de negativos. Y bueno, tenemos los números naturales y el cero, ¿sí? Discreta es tomar el uno, el 2, el 3, el 4, valores exactos. Y los El, otros con comas serían. claro, los continuas son tomar números que están entre medio de ellos. Números decimales, eh, fracciones, cosas así. Bien. Por ejemplo, en discreta nosotros vamos a ver todas probabilidades puntuales, ¿sí? O sea, la probabilidad de que sea igual a uno, de que sea igual a 2, de que sea igual a 3. Puede pasar que me diga la probabilidad de que sea mayor que uno, pero ahí ya entramos en un problema que después vamos a ir viendo. Eh, Porque si yo digo mayor que uno, puede ser el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, y eso no es discreta. Pero bueno, dependiendo del problema, dependiendo del caso, dependiendo de los datos. Pero bueno, la diferencia es esa. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Eh, entonces, acá tenemos algunas siglas. Acá dice, por ejemplo, FPP, que es función de probabilidad puntual. Como le dije recién, vamos a ver probabilidades puntuales, ¿sí? Acá está cómo se escribe probabilidad puntual. La probabilidad de X puse acá. Y acá dice en un costado que la sumatoria de todas las probabilidades siempre va a ser igual a uno, ¿sí? Si yo tengo varias probabilidades y las sumo, siempre tiene que ser igual a uno, no puede dar eh, mayor que uno y tampoco puede dar negativo, ¿no? Y que cualquier probabilidad tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Puede ser cero o puede ser mayor a cero, que puede ser positivo. No puede ser negativo. Bien. Después acá tengo f de x, que es función de distribución o acumulada. Y acá tengo e de x, que es la esperanza matemática. Que la esperanza matemática tiene esta fórmula de acá. Es la sumatoria de 1 hasta n, hasta la muestra, n es la muestra, de todos los x multiplicado por todas las probabilidades de x. ¿Sí? Esta es la fórmula que ahora vamos a ver cómo se aplica, la fórmula de la esperanza. Esta la van a usar un par de veces en la práctica. Eh, Después tenemos la modo a modo, ¿sí? Que es el de mayor probabilidad. Es el valor de x de mayor probabilidad. Después tenemos la media, que acá dice es el primer valor del recorrido con una función de distribución mayor a 0,5. Pero bueno, todo esto no lo van a ver en los ejercicios. Lo que van a ver es la esperanza, esto de que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a uno. Más que nada esos dos y lo de varianza y desvío, ¿sí?
Después lo otro son todas cosas que están en la teoría, que se los pueden preguntar en la teoría, ¿sí? Las fórmulas. Acá, por ejemplo, tienen la fórmula de momento absoluto, momento centrado, coeficiente de asimetría, de kurtosis. Todo eso lo tienen que saber para la parte teórica. Ahora, para la parte práctica nosotros no lo vamos a practicar. No está en ninguna parte de la práctica de la unidad. Entonces nos vamos a basar en ver la esperanza matemática, la varianza, ¿sí? Que la varianza tiene esta fórmula, que es la sumatoria de todos los x cuadrados por su probabilidad, y a eso que me da le resto la esperanza al cuadrado. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Bueno, estas son las fórmulas que vamos a usar, repito, desviación estándar, varianza, esperanza matemática y esto de que la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Son esas cuatro. Esas cuatro vamos a utilizar en algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se puede O seguir? sea, del resto estudiamos como la teoría y las que más vamos a usar en la práctica son esas que nombraste, pero la teoría tenemos que saberla de las otras. Claro. Si se fijan en la parte teórica de la guía, van a ver que están todas estas fórmulas y están explicadas también. Todo parte teórico, pero en la práctica no lo vamos a ver, ¿sí? Pero capaz en el parcial le preguntan, bueno, a ver, enuncien o describen el momento absoluto. Bueno, y acá ponen la fórmula, escriben un par de palabras que dice ahí en la teoría y ya está. Van a ver que la teoría, las preguntas teóricas son cortas, las tienen que hacer cortas y concisas. Nada de empezar a guitarrear, se diría. ¿Bien? Ok, gracias. De nada. Ya algo así les habrá dicho, o les va a decir en cualquier momento, llegado la fecha de Alejandro, en cuanto a la teoría. Pero bueno, vamos a usar estas que les dije, desviación estándar, varianza, esperanza, y que la sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Vamos a usar esas cuatro, esto es el comienzo, ¿sí? La parte básica de lo que es variable aleatoria discreta. Y ahora vienen las distribuciones. Bueno, repito, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O sigo con la distribución? Ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Bien, perfecto. Bueno, empecemos a ver un poco lo de distribución binomial, ¿sí? Que es la primera que aparece, que tiene unas condiciones, que esto también está en la teoría, que lo pueden preguntar en la parte de teoría del parcial. Que bueno, la distribución binomial se justifica a partir del experimento de Bernoulli, que el experimento de Bernoulli dice los siguientes ítems, que tiene n repeticiones de un mismo ensayo, n acuérdense que es la muestra, ¿sí? Después tiene que son ensayos independientes, ¿sí? O sea, o un suceso no altera a otro suceso. Es dicotómico, o sea que admite solo dos resultados que se excluyen mutuamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se excluyen mutuamente? ¿Se acuerdan de la unidad 1? ¿A qué se lo llama mutuamente excluyentes? Era otro nombre. A que los dos sucesos no pueden suceder al mismo tiempo, digamos. Bien, que no Pero tiene... incompatibles. Exactamente, eran incompatibles, no pueden suceder al mismo tiempo, o sea que no tienen intersección. Esos son los que se excluyen mutuamente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son? O sea, van a haber dos resultados contrarios, pero que no tienen intersección. ¿Qué son estos sucesos de acá? Acá dice sucesos, vamos a tener dos, P y Q. El suceso de éxito y el suceso de fracaso, ¿sí? Uno es el complemento del otro, ¿bien? Si P vale 0,4, Q va a ser 0,6, ¿sí? Y viceversa. Uno es el complemento del otro, que acá lo dice, justamente acá abajo. P es la probabilidad de éxito, es constante a lo largo de todo el experimento. Acá dice que P más Q es igual a 1 y que Q, que es la probabilidad de fracaso, es igual a 1 menos P. Acá es lo que le dije recién, que uno es el complemento del otro. ¿Bien?
¿Se entendió hasta acá las condiciones para que sea un experimento de Bernoulli, para que sea una distribución binomial? ¿Se entiende? Esta es parte teórica. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Bueno, y acá viene lo que nos corresponde a nosotros, que es la parte práctica, que es la fórmula. Bueno, tenemos que la probabilidad de R es igual a la combinatoria entre n y r por p elevado a la r por q elevado a la n menos r. Ahora vamos a decir qué es cada letra. R está entre 0 y el infinito, ¿sí? Que en realidad se diría que está entre 0 y la muestra. ¿Bien? Y R es la cantidad de éxitos que se presentan en n ensayos. N es la muestra, ¿sí? Esto R va a ser el valor que les va a preguntar el problema, o sea, sacar la probabilidad de que haya 3 defectos. Bueno, eso va a ser R. N ya me lo va a decir con anticipación, P también. Y bueno, y ahí me voy a dar cuenta que es una binomial. Pregunta. Esto que yo hice acá en la fórmula, que es la combinatoria entre N y R. ¿Saben hacer la combinatoria en la calculadora? Sí, nos enseñó. Igual profesora ayer. Ah, les Yo mi calculadora no la encontré el otro día, cuando lo dijo el profesor. Y depende cuál tengas. Mayormente te tiene que aparecer N, C, R. Te tiene que aparecer. O te aparece en la tecla o te aparece escrito arriba de la tecla. ¿Sí? Yo la tengo en el dividido. Yo también. Debes tener la misma calculadora que yo. Pero en el dividido, arriba del dividido. ¿No? Claro, claro, arriba, sí. O sea, tenés que apretar Shift y el de dividido y ahí te hace la combinatoria. Pero hay otras calculadoras que lo tienen como tecla directamente. Así que fíjense, es una o la otra, tiene que estar por ahí. A menos que tengan borroneado capaz las letras también, a veces pasa eso. O si no, capaz que está en algún lado en alguna configuración de la calculadora, habría que mirarlo. Pero mayormente está o en una tecla o arriba de una tecla. Esa es la idea. Bueno. Acá tenemos que la probabilidad de R es la función de probabilidad binomial. Y que la tabla toma a n menor o igual a 20. O sea que la tabla toma hasta 20. Hasta la muestra que llega a 20. Si pasa los 20, estamos en un problema. Que dependiendo qué distribución lo podemos arreglar o no. ¿Sí? Bueno. Y acá tenemos la esperanza. Si les pide la esperanza, es n por p. Y si les pide la varianza, es n por p por q. ¿Bien? Ahora, si les pide el desvío, ¿se acuerdan qué le tienen que hacer a esto? Lo dije muy rápido en la primera foto. ¿La raíz cuadrada? La raíz. Muy bien. Ah, la raíz. La raíz cuadrada. Para sacar el desvío le hacen la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, hacen n por p por q y al resultado le hacen la raíz. Bueno, y los parámetros, ¿sí? O sea, los datos que yo tengo que tener para darme cuenta que es una binomial es la muestra y la probabilidad de éxito, ¿sí? Si yo tengo n y tengo p como dato, ya está, es una binomial, ¿sí? Pero después hay que analizar. Hay que analizar si n es menor que 20 o mayor que 20. Si es menor que 20 puedo usar binomial perfectamente. Si es mayor que 20, hay que ver cómo dice el problema para poder utilizarlo o no. Bueno. ¿Se entendió binomial? Perdón, ¿cómo hacías para identificar cuándo era una binomial? Lo último que dijiste. En el problema te tiene que dar como dato la muestra y la probabilidad. ¿Sí? Te tiene que dar esas dos cosas. Si te da esas dos cosas es una binomial. ¿Sí? Después hay que ver si la muestra es menor a 20, lo pueden hacer tranquilamente con la tabla.
Si es mayor a 20, estamos en un problema que después vemos cómo lo solucionamos. ¿Bien? Ok, gracias. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre binomial? Fíjense que la fórmula es puntual, ¿bien? No tiene una acumulada o una desacumulada, se dice. No tiene... Siempre se tomaba, no se conoce la totalidad, ¿no? O sea, que sabes que es finito, pero no sabes nunca. Lo que se conoce es la muestra y lo que no se conoce es la población, ¿sí? La población, que se pone con N mayúscula, eso me dice la cantidad de ensayos que hay. En cambio, la muestra es algo que sale de esa población, ¿sí? Es un subconjunto. Yo no sé el total. Mayormente cuando te dice el total, es una hipergeométrica, que era lo que vamos a ver ahora. Buenísimo. Bien. ¿La N qué representa? ¿La qué? La N. Hay dos N, la N minúscula y la N mayúscula. La N minúscula representa la muestra y la N mayúscula representa la población. ¿Sí? La N que es la minúscula, que es la muestra, es un subconjunto de la población, sale de la población. O sea, si la población es 1000, la muestra puede ser de 500, ¿sí? Tiene que ser menor. Agarra una parte de la población. Agarra una muestra, justamente por eso se llama. ¿Bien? Gracias. De nada. Bueno, la distribución hipergeométrica, dentro de todo, es la más fácil de identificar, porque les da los siguientes datos. Ustedes tienen que tener N mayúscula, R mayúscula, R minúscula y N minúscula. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa. N mayúscula, como les dije antes, era la población. Y R mayúscula es la cantidad de elementos con atributo en N, o sea, con atributo en la población. Ejemplo. Si yo les doy la población, bueno, tenemos 1000 habitantes. Tenemos 1000 habitantes y de esos 1000, 500 fuman. ¿Bien? Bueno, esos 500, ¿sí? Sería R. ¿Bien? Esos 500 serían R. O sea, sale de la población con un atributo, o sea, con algo particular. ¿Qué es ese algo particular? Que fuman. ¿Bien? ¿Se entiende lo que es R? Sale de la población. Siempre es un dato que sale de la población. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bien. N minúscula es la muestra aleatoria. ¿Sí? El problema casi siempre les va a decir, bueno, se saca una muestra de tanto y R minúscula son los elementos con atributo, pero en la muestra. ¿Sí? O sea, R mayúscula es el atributo en la población y R minúscula es el atributo en la muestra. ¿Sí? Es algo particular que sale de la muestra. ¿Qué es lo que les va a pedir como probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga ciertas piezas 3 defectos? Bueno, eso va a ser lo de R. Y la fórmula es esta de acá, que son todas combinatorias. Bien. La primera combinatoria es N menos R, ¿sí? Las dos mayúsculas y las dos minúsculas, por la combinación entre R mayúscula y R minúscula, dividido la combinación entre N mayúscula y N minúscula. Son todas combinaciones. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno. Te hago una consulta. Por Sí. ejemplo, si queremos hacer esa fórmula en la calculadora, primero tendríamos que poner N mayúscula, la combinación de N mayúscula y N minúscula, menos las otras dos R. O sea, N mayúscula, el simbolito de la calculadora, y N minúscula, menos lo demás. No, O sea, aparte.
Primero haces n menos r, las dos, n mayúscula. Primero haces la resta, ambas restas. Sí. Te va a quedar Sí. un número. Un ¿sí? número, ahora sí. Sí. Te va a Ahí quedar entendí, no sabías. te va a quedar un número arriba y un número abajo, y ahí haces la combinatoria. Ah. Mayormente acá les conviene hacerlo todo junto, ¿sí? Van a tener que poner varios paréntesis en la calculadora, pero les conviene hacerlo todo junto porque hay a veces que el denominador o el numerador te da un número tan grande que cuando lo querés dividir no podés. O sea, no te da la calculadora. Entonces conviene hacerlo todo junto, ¿sí? Capaz que te tira error o algo de eso. Entonces, o te tira un número gigante, entonces te conviene anotarlo todo junto. Ok, gracias. A veces pasa y a veces no, a veces les da bien. Depende de qué tan grande sea. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aclaro que las ¿Podés dar un ejemplo de Sí. cómo lo hacemos con la calculadora? Sorry, pero no sé cómo usar la tecla esa que hablaste antes. ¿La encontraste en tu calculadora? Sí, yo la tengo, sí. Bueno, no sé, por ejemplo, eh, a mí me da que n mayúscula es 10, vamos a suponer Sí. que n mayúscula es 10, que r es 7, r mayúscula, que, a ver, que n minúscula es 5 y que r minúscula es 4. ¿Bien? Sí. Entonces, yo primero hago las restas. 10 menos 7 es 3, 5 menos 4 es 1. Bueno, la primera combinatoria es 3, 1. La primera combinación. Sí. La segunda combinación, que es r sobre r, sería 7 y 4. Dividido, la combinación de abajo sería 10, 5. 10, 5, sí. Bien. Bueno, entonces en la calculadora ustedes ponen yo empezaría con dos paréntesis, ¿sí? Capaz que después hay que agregar otro, porque lo estoy haciendo sobre la marcha. Y bueno, y pongo la primera combinación, 3, pongo la C de combinación, que ya encontraron la tecla ustedes por ahí, 1, y cierro paréntesis. Pongo por, abro paréntesis, pongo 7, la C de combinación, pongo 4, cierro paréntesis. Cierro el otro paréntesis que había abierto al principio de todo, ahí ya me quedó toda la multiplicación encerrada. Ahora Sí. pongo dividido, abro paréntesis y pongo la combinación, la del denominador, 10, C, 5. Cierro paréntesis. Y ahí lo pongo en la calculadora y me da 5 sobre 12, amigo. 0,41666. Sí, bárbaro. Así sería la idea. Gracias. De nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Acá, yo en lápiz, se ve medio, es la esperanza y la varianza. La esperanza y la varianza no están en los ejercicios, pero bueno, acá se calcula haciendo n por r mayúscula sobre n mayúscula. Es esta, la segunda no. Es esta primera. Y la varianza se calcula haciendo n minúscula por r mayúscula sobre n mayúscula por 1 menos r sobre n por... Bueno, y acá tienen otro n menos n sobre n menos n. Toda esta cuenta gigante es la varianza. ¿Sí? Todo esto tiene que estar en la teoría, igual. Pero bueno, no lo usamos en la práctica. Pero esa es la fórmula. Bueno, esto sería todo el pregeométrico. ¿Alguna pregunta? Pasamos al otro. Perdón, profe, me parece que la fórmula de varianza nos la había dado diferente Alejandro. O sea, seguro da lo mismo, pero nos había puesto otras letras.
Puede ¿Puede ser, ser? puede ser, puede ser. En la parte del paréntesis, creo que era n menos r sobre n, en vez de 1 menos r sobre n. Claro, si vos haces la resta de fracciones, podríamos hacer, te da así como te lo dio Alejandro. Es lo mismo, Claro, pero es lo mismo. exactamente, Justo. es lo mismo. Bien, sí, hay a veces que yo le puedo dar una fórmula, Alejandro otra, es lo mismo, pero expresado de otra manera. Pero es lo mismo. Pero eso pues pasa muy poco, porque usamos lo mismo. Y también puede pasar que en la teoría, en la guía, les pueda aparecer también varias expresiones de la misma fórmula. Después ustedes utilizan la que más les guste, pero da lo mismo. Bueno, vamos con otra distribución. Entonces, bueno, vamos con Pascal, que se le dice binomial negativa. Bien. Que acá Pascal tiene dos parámetros, R, ¿sí? Y P. R era la cantidad de éxitos y P la probabilidad de éxito. Bien. Acuérdense que P les puede aparecer en el problema como un número decimal o les puede aparecer como porcentaje, que es lo mismo. Cuando aparece un número decimal o porcentaje es una probabilidad. Ahí ya se dan cuenta enseguida que es P. Bien. Bueno, si yo tengo como datos estos dos, ¿sí? Me puedo dar cuenta que es Pascal. Y Pascal lo que tiene es que lo que averigua Pascal es n, es la muestra. O sea, se basa en la muestra. La probabilidad de tal muestra. ¿Bien? En cambio binomial se basa en la probabilidad de R, o sea, la probabilidad de tantos éxitos. ¿Sí? Eso es lo que tiene distinto. Después cuando vayamos leyendo los problemas, nos vamos a dar cuenta más o menos en la lectura cuándo es una y cuándo es la otra. Pero esta es la idea. Después acá dice que la muestra está ante R infinito. Y acá tienen la esperanza, que es R sobre P, y la varianza, que es R por Q sobre P cuadrado. Bien, hasta acá vamos bien, esta parte, la primera parte. Sí, sí. Bueno, y después vienen las fórmulas estas, que son medias confusas a veces. Pero bueno, la fórmula puntual, o sea, la de Pascal, la original, que no utiliza aproximación ni nada, es esta, de acá. Que es pero re parecida a la de binomial. ¿Bien? Lo que cambia es la combinación que le resta 1. Le resta 1 a la muestra y a R. ¿Sí? Eso es lo único que cambia, si no mal recuerdo. Y fíjense el detalle que la probabilidad es sobre n, es la probabilidad de n, la probabilidad de la muestra. En cambio binomial es la probabilidad de R. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y después tienen acá... Profe. Sí, decime. Una duda. Cuando se hace es el n-1 y r-1, ¿se resta uno a cada uno antes de hacer el complementario? ¿O se hace el complementario y después se resta uno? ¿Cómo sería la cuenta? Primero es combinación, no complementario. Es de combinación, no complementario, Sí. perdón. Sí. Y sí, primero se hace la resta. Primero, no sé, si n les daba 10, ponen 9, porque le resta 1 queda Ok. 9. Y después hacen la combinación. Primero la resta, después la combinación. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Y después acá tienen tres fórmulas que utiliza aproximaciones. Solemos usarla, ¿sí? Porque hay problemas que les va a decir hallar la probabilidad de mayor a 1, por ejemplo, o hallar la probabilidad de menor que 4. Y cuando yo empiezo a hablar de mayor y menor, ya no me estoy refiriendo a discreta. ¿Entiendes? Ya me voy para otro lado. Entonces lo que hago es una aproximación. ¿Sí? Hago una aproximación de Pascal a binomial. ¿Sí? Entonces de esa manera yo lo puedo buscar en la tabla de binomial. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a usar la tabla.
y ya me da el resultado. ¿Bien? Esa es la idea. Fíjense que la primera dice probabilidad puntual. ¿Sí? La probabilidad puntual es lo mismo que calcular la primera fórmula de Pascal. Pueden usar esta o pueden usar esta aproximación. ¿Sí? Obviamente el más exacto es la fórmula de Pascal. Ese le va a dar más exacto porque el segundo es una aproximación. ¿Sí? Es para pasar de Pascal a binomial. Pero nada más. Ahora, la acumulada y desacumulada. Bueno, se me picó. Vamos de vuelta. La acumulada y la desacumulada es para eso que yo les dije. Si habla de un menor igual que corresponde a la muestra, utilizo esta fórmula. Si habla de un mayor igual que corresponde a R, también utilizo esta fórmula. Me tengo que fijar bien en la fórmula que dice, para ver si coincide con los datos. Ahora, si a mí me pide que n sea mayor o igual a tal cosa, o que r sea menor o igual a tal cosa, utilizo esta fórmula. O utilizo la primera o utilizo la segunda. ¿Sí? Dependiendo qué me diga. Dependiendo si es acumulada o desacumulada. ¿Sí? ¿Por qué se llama acumulada? O sea, ¿qué tengo que tener para que sea acumulada? ¿Saben eso? Porque Mayor igual puede ser. Bueno, acumulada es justamente lo contrario, es menor igual. ¿Bien? Y desacumulada es mayor igual. Se los digo ahora porque lo vamos a usar, estos dos términos los vamos a usar siempre. No tanto capaz ahora en discreta, pero lo vamos a usar mucho más en continua y en las otras unidades. ¿Sí? Entonces acumulada es cuando me refiero a menor igual y desacumulada cuando me refiero a mayor igual. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, ¿alguna pregunta con Pascal? Así puedo pasar al otro. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Después acá aparece una distribución particular, que es la distribución geométrica, que ni la nombramos y ni se usa nada, pero está capaz en la teoría por ahí, que es un caso particular de Pascal. Por eso no lo nombramos, porque es un caso particular de Pascal. O sea, cuando ustedes utilizan Pascal y la muestra es igual a 1, ¿sí? Quiere decir que es una distribución geométrica. ¿Bien? Cuando usan Pascal y la muestra es 1, se lo llama distribución geométrica. Cuando es otro número cualquiera que no es 1, se llama distribución de Pascal. ¿Bien? Eso es lo único distinto. ¿Se entiende eso? Yo no entendí, profe, disculpa. Que la distribución geométrica es un caso particular de Pascal. Fíjense la fórmula esta de acá, la primera de Pascal. Si yo a n le pongo valor 1, fíjense que la fórmula queda 1 menos 1, 0. Fíjense la geométrica, queda 0 acá. ¿Bien? P elevado a la r, P elevado a la r está igual, y q sobre n menos r, si yo reemplazo n por 1, queda q elevado a la 1 menos r. ¿Bien? Ah, ok. Está ambientada la fórmula, la misma fórmula de Pascal está ambientada cuando n vale 1. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahí está. Cuando hay un problema que n vale 1, se lo llama distribución geométrica. Pero eso no lo vamos a ver nunca porque que la muestra valga 1 es algo que no existe. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y veamos un poco Poisson, ¿sí? Que es la última distribución y después vienen las aproximaciones. Bueno, Poisson se dan cuenta por esto de acá. Se utiliza para espacios continuos como área, longitud, volumen, tiempo, etc. Son eventos al azar. Y tiene esta fórmula. La probabilidad de R es igual a E, ¿sí? Que es el número de Euler. ¿Todos saben dónde está esa letra en la calculadora? ¿O saben cómo ponerlo? Sí.
Bueno. E está elevado a menos lambda, ¿sí? Que lambda va a ser ahora lo voy a decir igual, va a ser el único, va a ser uno de los valores que vamos a saber, es nuestro parámetro, por lambda elevado a r sobre el factorial de r. El factorial ¿lo saben poner en la calculadora también? ¿Podés explicar los dos, por favor? Bien. Gracias. Depende de la calculadora, así que ahí tenemos que ver. En la calculadora hay varias formas. Hay veces que lo tiene en la tecla, pero la mayoría de las veces lo tiene pintado arriba de la tecla. ¿Sí? Busquen la E, por ahí. ¿La encuentran? A veces aparece en amarillo, a veces en rojo, depende de la calculadora que tengan. Yo, por ejemplo, en mi caso lo tengo arriba del logaritmo natural. Y está en amarillo. En mi caso. No sé el de ustedes. Fíjense. Puede ser que esté E elevado a la X. Sí. Yo la tengo. Ahí lo tengo como en amarillo de int, yo, por ejemplo. No sé si alguien tiene alguno. ¿Como amarillo de qué? De int. Bueno, in es ln. Logaritmo natural. Sí, 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 sí. Sí. Ahí tenés que poner Perdón. shift, logaritmo natural. Bien, perfecto. Bueno, ahí ponen shift y esa tecla y fíjense que les aparece la E. Depende, ¿en qué color lo tienen la E? Ojo con eso. ¿En qué color? Sí, perdón, profe. O sea, a mí me aparecen dos E. ¿Cuál sería la que hay que usar? Si les aparece en amarillo es shift y si les aparece en rojo tienen que usar alfa. ¿Vieron que dice alfa en rojo al lado del shift? Claro, pero están las dos. ¿Es lo mismo? Ah, es lo Claro, mismo. Está E E elevado a y la X. E elevado a la X. Claro. Claro, lo que pasa que E solo es cuando no lo elevás y E elevado a la X es cuando lo elevás. ¿Sí? Ah, listo, listo. A ver, prueben. Pongan E elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? A ver si todos podemos hacer eso. Y que 7,38. bien, 7,38. A mí me da 0. Bueno, 7,38. ¿por qué 0? A ver, ¿qué pusiste? Decime, contame. Yo a la E la tengo arriba de coseno en rojo. Una E solo. Bien, ¿pero qué Y tenés? puse... ¿E mayúscula o la E esa minúscula como está acá en la foto? No, en minúscula. Mayúscula, perdón. Ah, bueno, esa no es. Sí, yo también la tengo en mayúscula, esa no es. Buscá la E minúscula, la E como esta que está acá en la foto. Tiene que estar arriba del logaritmo, seguro. Como Sí, todo. sí. Sí, Ahí. está. ¿En qué color está? Está en amarillo. En amarillo. Bueno, entonces pone Shift y esa tecla y pone Ajá. y elevalo al cuadrado. 7,38. Bien, perfecto. Ahí está. ¿A todos les dio? Gracias. Gracias. Sí, a mí sí. Bien. Y ahora hay que probar el factorial. ¿Saben dónde está el factorial? Tienen que buscar este signo de admiración. Yo lo tengo como X, signo de admiración. Que está en Sí, amarillo. abajo del sí. Bien, Va, yo lo tengo ahí. bien, Ah, perfecto. sí. Algunos lo tienen como tecla y yo lo tengo en amarillo arriba de una tecla, en mi calculadora. Claro, acá también pone shift. Sí. Bueno, el que lo tiene con amarillo le pone Shift y la tecla. Y el que lo tiene como tecla, buenísimo, pone la tecla sola y ya está. Bueno, vamos a hacer una prueba. Pongan el 5 y pongan el factorial después. Y pongan igual, a ver qué da. 120 puede ser. 120. 120. Sí. ¿Les dio todo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahí tienen las dos cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto de la calculadora? No, muchísimas gracias. De nada. Bueno, acá les dice que R está entre 0 e infinito.
que R es cantidad de eventos que se presentan al azar en un espacio continuo, que lambda es la cantidad promedio, escuchen bien esta palabra, cantidad promedio de sucesos. En el problema mayormente les va a decir, el promedio de tal cosa es 6. Ya cuando dice promedio, es fija que es Poisson, y ese es el valor de lambda, ¿sí? Hay a veces que no dice promedio y dice otra palabra, pero tiene que ser un sinónimo de promedio. Que mayormente un sinónimo de promedio en estadística es media. Al promedio se le dice media aritmética, que sería la media. Y puede ser la esperanza, ¿sí? Esperanza también significa media o promedio. Y acá al final de todo, que está borroso, no sé por qué está borroso, hay una propiedad, podríamos decir, que la esperanza siempre es igual al valor de lambda, ¿sí? Y la varianza también. La esperanza y la varianza siempre es igual al valor de lambda. Eso ténganlo claro también. Y acá dice que lambda pertenece a los reales y que es mayor que 0, o sea que es positivo. Bueno, ¿alguna duda con Poisson? No. Bien. Bueno, pasamos a aproximaciones entonces. Bueno, aproximaciones tenemos dos, ¿sí? Una de hipergeométrica binomial y otra de binomial a Poisson. Bueno, veamos lo siguiente. Tiene condiciones para poder usar la aproximación, ¿sí? Si yo estoy en un problema que tengo todos los datos para hacer hipergeométrica, bien, si quiero puedo aproximarlo a binomial siempre y cuando la división entre la muestra y la población sea menor a 0,1 o 0,10, que es lo mismo. Si esta condición se cumple, yo puedo utilizar esta fórmula. O sea, yo puedo sacar que P es igual a R sobre N. Bien, entonces yo ya teniendo el valor de P y teniendo el valor de la muestra, que ya lo tengo de antemano porque en una hipergeométrica tengo el valor de la muestra, con esos dos valores ya puedo calcular una binomial. Entonces puedo aproximar. Pero tiene que cumplir esta condición. ¿Vale? ¿Es lambda sobre n o n minúscula sobre n? No, acá es n. Lambda aparece ¿cómo es? En Poisson. Nada. Mis n, porque son medias feas, esta n es una n mayúscula en cursiva. Por eso se ve media... Igual es fea también, pero es así. Bien. ¿Y alguna duda con esto? ¿Con la aproximación hipergeométrica binomial? Bueno, seguimos entonces. La aproximación, la otra que está es de binomial a Poisson. Y acá sí sirve bastante esta aproximación, más que la primera. Esto se va a usar más. Fíjense por qué. La binomial, para que sea binomial, vamos de vuelta. Yo para poder usar esta aproximación se tiene que cumplir esta primera condición, ¿sí? Que n tienda a infinito. Que tienda a infinito quiere decir que n sea mayor a 20. ¿Por qué? Porque en la tabla yo no tengo números mayores a 20 en la tabla de Krauss. Entonces yo lo tomo como que no lo puedo calcular, porque no tengo números mayores a 20. Y otra condición que tiene que cumplir es que P tienda a 0. ¿Qué quiere decir que tienda a 0? Que P sea menor a 0,05. O sea, si se cumple que n es mayor a 20 y P menor a 0,05, puedo utilizar esta aproximación. ¿Bien? ¿Cómo la utilizo? Porque ahora tengo que hacer el pasaje a Poisson. Bueno, yo a lambda lo puedo sacar haciendo n por P. ¿Bien? Es la forma que lo puedo calcular. ¿Por qué es así? ¿Por qué es esta fórmula? Una explicación breve. Porque fíjense que la esperanza de una binomial es igual a n por P.
y la esperanza de una Poisson es igual a lambda. ¿Bien? Entonces si yo igualo las dos esperanzas, me queda que lambda es igual a n por p. Esa sería la demostración. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende esto? Sí. Le hago una consulta, profe. Sí, decime. Si bien no se puede utilizar porque la muestra es mayor que 20, ¿no? La tabla, ¿no puede aplicar igual la fórmula de la binomial para sacarlo? Sí, poder podés, pero te va a dar algo, capaz que no te dé o te da algo grande y no es ¿cómo se dice? Lo adecuado, podríamos decir. Tenés que seguir este procedimiento. En realidad, vamos de vuelta, te voy a contestar de vuelta. Sí lo puedes usar, pero cuando es puntual. El tema es cuando no es puntual. Imagínate que es un ejercicio binomial, ¿no? Y te diga que n es 25, ¿sí? Pero te pide la probabilidad de que r sea mayor a 3. ¿Bien? Yo no puedo utilizar la fórmula de binomial, ¿entendés? Porque la fórmula de binomial es exacta. Si a mí me pone una acumulada o una desacumulada, tengo que usar la tabla, ¿sí? Sí o sí. Entonces, como no puedo usar la tabla, porque n es mayor que 20, tengo que aproximarlo a Poisson. ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto, gracias. Bien. Hay un caso, porque acá me dice que hay dos casos. O sea, si n es mayor a 20, pasan dos cosas. Que p sea menor a 0,05, utilizo esta aproximación, o que p sea mayor a 0,05. Cuando p es mayor a 0,05 se utiliza otra aproximación que lo van a ver en continua, ¿sí? Que se va a pasar de binomial a normal, a la distribución normal. Que eso lo van a ver después en continua. ¿Bien? O sea, se tienen que cumplir las dos cosas, ¿no? Para poder pasarlo a Poisson. Exactamente, se tienen que cumplir las dos cosas. Bien. Bueno, ¿se entendió? La teoría, la fórmula, todo. Sí. Bueno, pasemos a hacer un ejercicio de cada uno, así ya se pueden ir con un ejemplo y podemos entender mejor todo. Y pueden hacer lo demás ustedes. Bueno, quiero hacer algo rápido aclarando el punto 1, 2 y 3, porque el punto 1, 2 y 3 son cuentas que no son distribuciones, o sea, utiliza la teoría de variable aleatoria discreta, o sea, utiliza la fórmula de esperanza, las que le dije al principio de la clase, de varianza, de que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1, ¿sí? O sea, las fórmulas estas de acá. Eso utiliza los primeros tres puntos. Fíjense, les voy a mostrar uno acá. Estos ejercicios no son comunes, o sea, siempre lo que se da son ejercicios con distribuciones. Pero bueno, esto es para que tengan en cuenta. Por ejemplo, el punto 1 dice, la variable aleatoria discreta x tiene la siguiente distribución de probabilidades. Bueno, acá tienen todos los valores de x y todas las probabilidades de cada valor. Bien, o sea, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, de 3, de 4 y de 5. Y el punto A dice hallar el valor de y. Fíjense que acá la probabilidad de 3 dice que sí. Bueno, ¿yo cómo puedo calcular este valor de y? ¿Qué tendría que hacer? Yo sé todas las probabilidades, menos la de y. ¿Cómo lo podría sacar? Lo igualas a 1 porque sabes que Uno no tiene que dar la suma. ¿Calcular la acumulada? Bien lo que dijeron al principio entre dos personas. Que tiene que dar uno, la suma. Claro, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1, ¿sí? Es la fórmula esta de acá. La sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hago? Pongo 0,1 más 0,3 más i más 0,2 más 0,1 igual a 1. Y es una ecuación. Despejo i y ya está. Igual acá ya lo pueden ver fácilmente.
¿sí? Si lo suman rápido, creo que esto daría 0,3. Fíjense acá lo escribí. La suma de todas las probabilidades es igual a 1. Despejo I y me da 0,3. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. eso se lo llama condición de cierre, ¿no? A esa sumatoria. Ahora en este momento, te digo la verdad, me mataste con el nombre. Pero sí, está la condición de cierre y la condición de positividad. Ah, sí, claro. Que deben ser estas dos, exactamente. Sí, claro. Dale, gracias. De nada. Después en continua van a tener lo mismo, van a tener una condición así de cierre, ley de cierre se dice, y una condición de positividad. Hay una para discreta y otra para continua. Bien. Depende del libro, la teoría, depende cómo lo llamen. En la teoría ahí lo van. Profe, ¿estás hablando? No sé si soy yo o no te escucho. Hola. No estamos No, hablando. no se escucha. Ahí está. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. No sé cómo hice, pero me silencié. Cosas raras. Bueno. Sigamos. Cuando me pide, a ver, vamos a ver qué me escucharon y qué no. Cuando me pide hallar el valor esperado de X, quiere decir que tengo que hallar la esperanza. ¿Bien? Entonces, busco la fórmula de esperanza y lo calculo. Fíjense que la esperanza es la sumatoria de todos los X multiplicado por su probabilidad. ¿Sí? O sea, si yo miro el cuadrito, tengo que hacer 1 por 0,1 más 2 por 0,3 más 3 por 0,3, este lo habíamos sacado, era 0,3, 4 por 0,2 más 5 por 0,1. Y ahí les da la esperanza. ¿Bien? ¿Entienden? Profe, no sé si nos escuchás, pero nosotros a vos no te estamos escuchando. ¿Ahora tampoco? Sí, yo escucho. Sí, ahora sí. Yo también Ahora sí. Sí, yo escucho. Sí, yo también estoy escuchando. ¿Y lo que expliqué recién? Sí. También. Bueno, ¿se entendió la fórmula de esperanza? Sí. Sí. Bien. Tengo que hacer la multiplicación de todos estos y los sumo. ¿Bien? Como dice bien acá. Bueno, después dice, acá les da otro cuadro, pero completo. ¿Sí? Y tienen que calcular la esperanza, la varianza y la esperanza de X al cuadrado. ¿Sí? Bueno. La esperanza ya con lo que dije recién lo saben calcular. Vamos a ver la varianza. La varianza tiene esta fórmula. ¿Bien? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, fíjense, a X lo eleva al cuadrado, lo multiplica por su probabilidad y así con cada uno. Fíjense, 1 al cuadrado por 0,1, más 2 al cuadrado por 0,3, más 3 al cuadrado por 0,2, bueno, y así. Y después le resta la esperanza al cuadrado. La esperanza que yo ya lo saqué antes, en el ejercicio anterior, lo elevo al cuadrado. Y ahí les da la varianza. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Y para sacar el desvío, ¿qué tendría que hacer acá? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada, de 1,4 en este caso. Perfecto. Bueno. Y e de x al cuadrado, ¿sí? Bien. Es igual a esta fórmula. Bien. X al cuadrado por la probabilidad de x. O sea, si acá está elevado x al cuadrado, acá en la fórmula también. Bueno, que esto que está acá, fíjense que es la primera parte de la varianza, antes de la resta. ¿Sí? Es esta primera parte. Si yo sumo todo esto, me da 10,4. ¿Sí? Por eso acá no puse un desarrollo, porque ya lo había hecho antes. ¿Se entiende? ¿El C qué es lo que pide?
La esperanza elevada al cuadrado. La esperanza de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces en la fórmula utilizo x al cuadrado. Lo mismo que hice en la varianza al principio. Esta primera parte es igual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Bien. Bueno, a ver el punto 2. Vamos a ver qué decía. Bueno, acá tienen la misma tabla, los valores de x, su probabilidad. El punto A dice calcular el número esperado. ¿Qué tendría que calcular acá? La esperanza. La esperanza matemática. Bien. Y el B te dice calcular el desvío estándar. ¿Qué tendría que hacer? La raíz de Primero la la varianza y varianza. después. La- No. La raíz de la varianza. Primero calculo la varianza, ¿sí? Y después le hago la raíz. ¿Bien? ¿Se entiende el punto 2? Sí. Sí, sí. Bien. Y el punto 3 es medio trabalengua. Les da los datos. Fíjense. Le dice que la esperanza es 3, que la esperanza de x al cuadrado es 12, que la esperanza de y es 4, que la esperanza de y al cuadrado es igual a 18. Hallar el valor de... Bueno, y acá les dice. Fíjense que acá hay que utilizar unas propiedades. Que no sé si están en la guía o no. No, vamos a ver. Yo creo que en una hoja lo tengo, de última después lo voy a pasar. Pero bueno, son estas. Que son sencillas de deducir. Pero quiero que lo miren. Fíjense la. Dice que la esperanza de 3x menos 2y. Fíjense cómo se va haciendo. Primero lo divido en dos esperanzas. Que se restan. Y después saco el 3 para afuera. Y en este caso el 2 para afuera. ¿Ven cómo queda? ¿Lo pueden deducir solo observándolo? Como una distributiva. Sí, podríamos decir que sí. Una distributiva con respecto a la resta. Bien. Yo primero tengo la esperanza de 3 a la x menos la esperanza de 2y. Y después saco el 3 y el 2 para afuera. Que se le diría escalar. Saco el escalar para afuera. Bien. ¿Lo ven cómo se hizo? ¿Cómo fue de este lugar acá? Sí, sí. Bien. Buenísimo. Y el valor de la esperanza de x y de y se los da como dato el problema. Por eso acá ya está todo. Y listo. Bueno, fíjense que el B es igual. ¿Ven cómo hizo ese tipo de distributiva? Podríamos decir. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí. Bien. Fíjense que en el E pasa lo mismo, pero con la suma. En el C, perdón. Pasa lo mismo, pero con la suma. Es igual. Pero los últimos tres son con varianza. Y acá ya se empieza a poner un poco engorroso. Porque la varianza siempre es complicada. Bueno. Perdón, una pregunta. Sí, La esperanza de 3x, por ejemplo, ¿es lo mismo que 3 la esperanza de x? claro. Sí, sí, sí. Es lo que se puso acá en este. Claro. Bien, bien. Bueno. Veamos. En la varianza tiene esta fórmula. La varianza. Siempre. Siempre tiene esta fórmula. Acuérdense. Es la esperanza con el argumento, o sea, lo que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado, menos la esperanza toda completa elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, no es lo mismo el primero que el segundo. En el primero está elevado al cuadrado lo de adentro, y en el segundo está elevado al cuadrado toda la esperanza completa. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. ¿Y esas propiedades están escritas en algún lado o...? Tendrían que estar en la teoría. No me recuerdo si están. Si no están, yo después, no sé, en la próxima clase cuando nos vemos me dicen, o yo después me fijo y se lo subo. Le subo anotado las propiedades. ¿Bien? Dale, gracias. Pero bueno, como digo, el punto 1, 2 y 3 no le dé la super importancia porque en la parte práctica no se toma. Capaz que en teoría sí, pero en la parte práctica no. Bueno, entonces, fíjense lo que hice para poder tratar de usar los datos que me da el problema. El argumento que está elevado al cuadrado, yo le tuve que hacer un cuadrado a un binomio.
¿sí? Fíjense en el paso siguiente, cómo hice el cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan cómo era un cuadrado de un binomio? Empecemos por ahí. Sí, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Perfecto, muy bien, 10. Lo Buenísimo. único que me acuerdo. Muy bien, muy bien. Pero me acuerdo. Está perfecto. Después, cuando veamos continuas, le voy a preguntar si se acuerdan integrales, que ahí va a ser otro problema, otro tema. Y derivadas. Bueno, No me acuerdo de integrar. después lo veremos en su momento. Bueno, entonces yo hice el cuadrado de un binomio, me quedó esto, ¿sí? Y en el segundo, en el corchete de acá el segundo, lo que hice fue utilizar la propiedad que utilicé en los primeros 3 puntos. Separo en una resta y el 2 lo saco para afuera de la esperanza. Fíjense cómo quedó acá, en el segundo paso. ¿Ven cómo lo separé en una resta y el 2 lo saqué para afuera? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Y después acá empezó a usar las propiedades que ya vimos recién. Fíjense. En el primero tengo la esperanza de una resta y una suma. Entonces lo separo en una resta y en una suma. ¿Bien? Y después saco los números para afuera. Fíjense cómo lo puse. 4 por e a la x cuadrado, que sería el primer término, menos 4, fíjense bien acá, por e a la x por e a la y. O sea, lo separé para ambas variables. Más la esperanza de y cuadrado. ¿Se observa cómo se hizo? ¿Se entiende? Sí. Sí, una consulta te quería hacer. Yo no entiendo bien de dónde sale la esperanza esa con el 2x menos y elevado al cuadrado restado por todo elevado al cuadrado. Tipo, no me cerró de dónde salió eso. Ah, es la fórmula de varianza. Siempre la varianza es la esperanza del argumento al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. ¿Sí? De cualquier argumento. Siempre es la fórmula Ay, me así. cerró, gracias. De nada. Bueno, y fíjense que después fui reemplazando. Porque es e a la x cuadrado, e a la x, e a la y, e a la y cuadrado, son todos datos que me da el problema. ¿Sí? Fíjense que acá el problema me da todos los datos. Uno vale 3, el otro 12, el otro 4, el otro 18. Me da todos los datos. Entonces reemplazo y ya me da el resultado. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y el E y el F lo hacen igual. Lo hacen igual que el D. Todo este desastre que hice acá, lo hacen igual en el E y en el F. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Pasemos al 4. Así ya vemos un poco de distribuciones. Nos vamos de esta parte que me aburría. Y vamos a tratar de pensar un poco estos problemas. Bueno, vamos a leer. Dice el 4. Una compañía que produce cristal fino sabe, por experiencia, que el 10% de sus copas tienen imperfecciones y deben clasificarse como de segunda. Bueno, acá tengo un dato solo, el 10%. Ese 10%, ¿qué sería si yo tengo que anotar el dato? Probabilidad de defectuosos. Es la probabilidad de éxito que dice ahí, o sea, la probabilidad es P. Cuando yo les doy un porcentaje o les doy un número decimal, es P, ¿sí? Es la probabilidad de éxito. ¿Bien? Eso que dice éxito y fracaso es relativo. No quiere decir que porque sea éxito es éxito y porque sea fracaso es fracaso, no. Es para diferenciar uno del otro. ¿Bien? Uno es el contrario del otro. Bueno, entonces, cuando le aparece un porcentaje es P. ¿Cuánto valdría P entonces? 0,10. 0,10. 0,10, 0,1, bien. Bueno, ese es el único dato que tengo al principio del problema. Bien, yo lo anoté acá, P es 0,10, que es de segunda. Tipo, acá dice que debe clasificarse como de segunda.
Bueno, y vamos al punto A. El punto A dice, entre 6 copas elegidas al azar, ¿qué tan probable es que solo una sea de segundo? ¿Qué datos tengo ahí? 6 sería el espacio. La muestra 6. La muestra 6. 6 sería n. Bien, perfecto. 6 es la muestra, que es n. Perfecto. Bien, y hay otro dato, la pregunta. ¿Qué tendría que calcular? Tu variable aleatoria es una copa. R. R es igual a ¿cuánto? A A1. A 1. Bien, o sea, A 1, sí. tengo que calcular esa probabilidad. Fíjense, n es igual a 6, r es igual a 1. Bueno, si yo tengo, ¿qué tengo como dato? N y p. No tengo como dato n y p. De r también, pero no tengo como dato n y p. Sí. Bueno, cuando Sí. tengo como dato n y p, estoy en una binomial. ¿Sí? Entonces, escribo la fórmula de binomial, que es todo esto, y reemplazo, porque ya tengo todos los datos. Tengo n, tengo r, tengo p. Eso lo puedo hacer por tabla también. Esto lo pueden hacer por tabla también. Perfecto. Buscan en la tabla n igual a 6, buscan la probabilidad de 1, porque r es 1, y les aparece el mismo resultado o parecido, porque hay que ver cómo lo sacaron en la tabla. Si lo sacaron con la fórmula exacta o si la sacaron con una aproximación. Hay que ver. No sé si ya lo buscaron, alguno por ahí. Sí, sí, lo buscamos. ¿Da justo? Creo que no. A ver. Voy a buscar yo con ustedes. A ver, la binomial, cuando n es igual a 6. A ver, ¿en qué página está? Y la probabilidad es 0,10. 18. Página 18. 0,9415. Bien, página 18, perfecto. No da lo mismo. Sí, fíjense. Probabilidad. A mí sí me da, ¿eh? Sí, da lo mismo. En 0,10. Ah, 0,10. sí, perdón. 0,1, sí. Fíjense, la probabilidad de 1 es 0,3543. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, acá me faltaría el 3, pero capaz que con la calculadora me da el 3, pero no lo puse completo. Anda a saber. Pero en algunos casos no daba lo mismo, no sé en qué problema era, que como quedaba con muchos decimales y si lo buscábamos por tabla nos daba otro número. Bueno, tendría que ser casi parecido. Si es muy distinto, habría que verlo. Me tendrías que decir cuál es y lo miramos. Creo que era cuando daba 0. Claro, en los casos eso, que era Sí. 0,000, si lo Un haces montón de por ceros. fórmula, como no sé, como el octavo cero aparecen los números. Ah, Claro. eso, Por gracias. dar un ejemplo. Claro, Algo me acuerdo, pero hasta ahí. claro, sí. Claro, si ustedes lo calculan a mano, les va a dar el resultado perfecto. Si lo buscan en la tabla tiene 4 decimales nada más. Cuando pasa esos 4 decimales, capaz que hay otros números, pero la tabla ya no lo pone. Bien. Bueno, ¿se entendió la A? Sí. Bien. Bueno, vamos al B. Vamos a leerlo primero para darnos cuenta que tenemos que hacer. El B. Entre 6 copas elegidas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 sean de segundo? Bueno, ¿cuál es el primer dato que aparece? Las 6 copas. Las 6 copas, que es la N. De la N la muestra, bien. ¿Y la pregunta qué me está diciendo? Que saque una acumulada. 2 sí, acumulada. A ver, dígamelo con... Por lo menos era acumulada. No sé, dígame usted. Por lo menos 2 dice. ¿Qué es para usted? Dígamelo No, es- con Es inecuación. desacumulada. Es como cuando te dicen en una joda por lo menos 2 cervezas, tenés que traer como mínimo 2. Me encantó el ejemplo. Y sí, me lo dijo una vez un profesor y me quedó como máximo 2 cervezas, o sea, tenés que traer como máximo 2. Por lo menos 2 cervezas tenés que, o sea, así lo entendés, así lo relacionás. Buenísimo, bien. Por lo menos 2. Acumulada. Por lo menos 2 es 2 o más. ¿O no?
Ojo con el por lo menos. Por lo menos 2 es 2 o más. ¿Sí? Ahí ya te pondría un poco borracho. 2 o más. Bueno. Entonces eso. Sería mayor a 2, ¿no? Sería que R es mayor o igual a 2. Si es mayor o igual a 2, Claro, ¿es acumulada o desacumulada? desacumulada. Desacumulada. Bien. Entonces, ahora va la otra pregunta. ¿Yo puedo calcular con binomial? No, porque solo se calcula con puntuales. Puede ser. Exactamente, bien. Exactamente. Cuando aparece un por lo menos o un como máximo, ¿sí? Cuando aparece una desigualdad y no un valor exacto, ya no puedo usar la fórmula de binomial. Tendría que hacer una aproximación. ¿Bien? Una aproximación de Pascal a binomial, podría utilizar. Y ir viendo cuánto me da. ¿Sí? También puedo utilizar la tabla directamente. Ya ahora lo vamos a ver, vamos a ver en el ejemplo. Otra forma de hacerlo, que es lo mismo que utiliza la tabla, si acá dice por lo menos 2, dice mayor que 2, o sea, las posibilidades que son, que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5, que sea 6, ¿no? Entonces, pueden hacer todos los cálculos del 2 hasta el 6, puntuales, que eso es re largo, no es conveniente, y más si la muestra es grande. O si no haces 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1. Exactamente, esa es la más corta y la más conveniente a veces. Pero depende mucho del problema. Si te dice por lo menos 2, lo contrario sería que sea 0 o 1, ¿no? ¿No sería así? Claro, sí, sí. Entonces yo calculo la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la sumo y le calculo el complemento, 1 menos eso. Y ahí me va a dar la probabilidad. Esa es otra forma. Hay varias maneras de calcular un ejercicio. A ella les dije 2, otras haciendo aproximación y otras buscarlo por tabla. ¿Bien? Pero vamos a ver, porque cuando estábamos hablando de ¿cómo se llama? De acumulada y desacumulada, en discreta tiene una trampita. ¿Verdad? Por eso les quiero mostrar bien el ejercicio. Porque cuando ustedes lo capaz lo buscan en la tabla, se confían y le pifian después. Vamos a ver esto. Yo acá tengo el valor de n que es 6 y que r es mayor o igual a 2. ¿Bien? Entonces utilizo esta fórmula de Pascal. ¿Por qué esta fórmula? Porque fíjense que acá, en donde dice binomial, dice r mayor o igual a r sub 0. Esto coincide con el dato de ser r mayor o igual a 2. ¿No es que coincide? ¿Lo ven? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, utilizan esta fórmula porque tiene esa particularidad. Entonces ustedes reemplazan todos los valores, respetando todo como está. Y fíjense que acá en la binomial dice todos los datos. R mayor o igual a 2, como dice el problema. N igual a 6, como dice el problema. Y P que vale 0,1, como dice el problema. ¿Sí? Estos tres datos, ¿sí? Básicamente me está diciendo que busque la probabilidad de R mayor o igual a 2, que es lo que me dice el problema. Ahora, fíjense cómo paso de acá a acá. Yo, en la tabla me da probabilidades puntuales o acumuladas, no me da desacumuladas. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que pasar a desacumulada. ¿Cómo lo paso? Haciendo el complemento. ¿Sí? Como dijimos recién en voz alta. Si yo hago el complemento de esto, ¿cómo sería? 1 menos la probabilidad de que sea R mayor o igual a ¿qué? A 1. ¿Sí? ¿Por qué a 1?
Porque recién dijimos que si yo digo mayor o igual a 2, sería 2, 3, 4, 5 y 6. Y el complemento, ¿qué sería? 0 y 1. ¿Bien? Entonces yo tengo que poner que R es menor o igual a 1. ¿Sí? Fíjense que si ustedes capaz de acelerados, al principio en la tabla buscan el 2. Y tienen que buscar el 1. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, la probabilidad de que R sea menor o igual a 1, esto es una acumulada. Y la acumulada se pone con una F. F de 1. Y así está puesto en la tabla, con una F. Entonces en la tabla ustedes buscan F de 1, ¿sí? Con N igual a 6 y P igual a 0,1. Buscan en la tabla. Y les da 0,8857. Hacen la resta y le da esto el ejercicio final. ¿Bien? ¿Se entiende? Hablé mucho, así que díganme. Sí. Es más fácil la segunda parte, digamos, hacer el complemento. ¿O no? ¿Cómo es más fácil? Que hacer todo, claro, que hacer todo por aproximación, Pascal y todo eso arriba. Digamos, son como dos diferentes. No, es todo lo mismo, todo sale lo mismo. Empieza así y termina así. Hay que hacer los dos. Ah, es todo lo no mismo. puedo directamente hacer por el complemento, buscar. Sí, podés Que hacerlo. sea El tema directamente. sí, pueden hacer así también. Yo creo que no va a estar mal que lo hagan así. Pueden partir de acá. ¿Bien? Claro, creo que nos había explicado el profesor también que podríamos hacer esto. Bien, perfecto. Bueno, partan de acá y esto esto es como una introducción al ejercicio. ¿Sí? Claro. Pero pónganlo así, está bien. Fíjense que si ustedes lo buscan en la tabla, ¿lo encontraron este número? F de 1. ¿Les da eso que puse ahí? Sí, sí. Como para sí, ir, da eso, sí. como para ir practicando. Bien. Sí, da eso. Me pasó lo mismo que habías dicho recién, que si cometí el error de poner a 2. Y cometí Claro. ese error. Busqué el 2 primero. Es que mayormente pasa eso, pero eso se los aclaro ahora, para que no les pase después. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Más que nada en el parcial, ¿no? Ahora no. Profe, Sí. entonces prácticamente para sacar la desacumulada sería 1 menos la acumulada del valor anterior. Exactamente. En este caso es 2. Exactamente. Perfecto, gracias. Bien. Porque la acumulada es un menor igual. ¿Sí? Entonces ustedes acá no pueden poner menor a 2. Además estamos indiscreta. ¿Sí? Estamos indiscreta, son números enteros. Entonces si yo digo lo contrario de los valores mayores o iguales a 2, son 0 y 1. ¿Sí? Que sería lo mismo que decir menor o igual a 1. ¿Bien? ¿Se entiende? Yo no entendí muy bien por qué sí, o sea, si R es mayor o igual a 2, vos pusiste que es lo mismo que poner 1 menos la acumulada de R menor o igual a 1. Esa parte no me quedó muy claro. Bien. Yo primero, ¿por qué lo hago? Lo hago porque la tabla necesita calcular acumuladas. Y como esto es una desacumulada, no me sirve de nada. Entonces lo tengo que expresar de otra manera. Eso primero. ¿Cómo lo expreso? Haciendo el complemento. El complemento es lo mismo que decir lo contrario. Tengo que expresar esto de forma contraria. Bueno. Siempre de forma contraria, haciendo el complemento, empiezo con 1 menos. El complemento siempre es 1 menos, ¿sí? Porque 1 es el valor máximo que puede tener. Y bueno, ¿por qué pongo la probabilidad de R menor o igual a 1? ¿Sí? Porque yo tengo que poner lo contrario a esto. Acá me está diciendo que R es mayor o igual a 2. ¿Sí? O sea, sería 2, 3, 4, 5 y 6. Lo contrario a esos números es el 0 y el 1. ¿No? Claro. Sí, Entonces pongo R menor o igual a 1. Que menor o igual a 1 es lo mismo que decir 0 y 1. ¿Sí? Claro, con esto todo lo contrario, listo, ya entendí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para encontrar este 0,8857, ¿qué habría que buscar en la tabla? Buscás. Está en la página 18 de Craft. Vos buscás el valor de n primero, que tiene que ser igual a 6, ¿no? Porque el problema dice que es igual a 6. Después ubicás el valor de p, que es 0,10 o 0,1, que es lo mismo. Y después te parás en f de 1. Fíjate acá que es la acumulada de 1. F de 1. ¿Sí?
No sé si lo tenés ahí a mano para buscarlo. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Lo encontraste? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Y si fuera mayor o igual a 3, por ejemplo, ¿qué pones del otro lado? Decime vos, ¿qué pondría? Y no sé. Es lo mismo que esto. ¿Qué es lo contrario a mayor o igual a 3? Menor a 2. Menor o igual a 2. ¿Sí? Sí, menor a 2. O sea, si yo te digo mayor o igual a 3, es 3, 4, 5 y 6. ¿Y lo contrario Sí. qué es? 0, 1 y 2. Entonces pongo menor o igual a 2. Claro, pones el que le sigue, digamos. Es el anterior en realidad. O sea, si vos acá... Claro, sí, el anterior al número ese. Sí, Claro. sí. Vos siempre ponés, si lo vamos a generalizar, vamos O sea- a hacerlo de esta manera. Ponemos siempre 1 menos la probabilidad de R menor o igual, y acá pongo el anterior. ¿Sí? Por eso, más fácil. Sí. Ahí está generalizado. ¿Bien? Eso lo pueden visualizar haciendo una recta. Si hacen una recta numérica y ponen del 0 al 6, ahí se van a dar cuenta fácil de por qué es uno y por qué el otro. Yo acá porque no les puedo dibujar. En algún momento lo voy a... En el caso de que diga ahí sí lo tenés que incluir a la acumulada, porque estaría diciendo lo mismo que mayor o igual a 3. En el caso de que no te escuché al principio. En el caso de que R sea mayor a 2, Sí. solamente mayor o igual. Ahí sí se incluye en la acumulada hasta 2. Si es mayor a 2, es lo mismo que decir mayor o igual a 3. ¿No? Claro, sí. Claro. Entonces, claro, tendrías que poner menor o igual a 2. Sí. Acuérdense que estamos en discreta. ¿Sí? Entonces casi siempre va a ser... Yo lo tengo que expresar como mayor o igual o menor o igual. Siempre con el igual. ¿Sí? Si yo tengo que el problema me dice mayor a 2, bueno, lo pongo como mayor o igual a 3. ¿Sí? Porque es lo correcto. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Vamos al C, que dice algo parecido. Dice, si las copas se examinan una por una, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccionen por lo menos 5? Lean bien esto. Cuando se seleccionen por lo menos 5 para encontrar 4 que no sean de segunda. ¿Quién es quién acá? O sea, en vez de 6 copas ahora se eligen 4 cinco, copas. para encontrar 4 que no sean de segunda. Bueno, pero el 5 y el 4. ¿Quién es? N sería 5 Ahí va. N sería 5. y R sería 4. Bien. R es 4. R es igual a 4. ¿Y N qué es? 5. Mayor No, mayor igual a 5. Mayor igual a 5. Mayor igual a 5. Bien. Entonces ahora yo no estoy tomando a R. ¿A quién estoy tomando en la pregunta? A N. A N, a la O sea, muestra. sería binominal negativa. Y cuando yo tomo a N, estoy en presencia de un Pascal. De binomial negativa, bien. De un Pascal. Estoy en presencia de una atribución Pascal. Sí. ¿Bien? Este tipo de pregunta, así como está, seleccionen por lo menos tanto para encontrar tanto, ese formato siempre te dice que es Pascal. ¿Sí? Así que sí, acuérdenselo porque va a estar en muchos lados. ¿Bien? Bueno. Entonces, si lo escribimos sería así. N mayor o igual a 5, R igual a 4, y acá está la trampita. Esto también, fíjense, por eso yo anoto todos los datos. Acá dice para encontrar 4, ¿y qué más? ¿Qué sigue diciendo? Que no sean. Que no sean de segunda. Error típico de ustedes, como leen de embalados, le ponen el 0,1 en la probabilidad y no es 0,1 en la probabilidad. Porque fíjense que 0,1 era cuando era de segunda. ¿Es Acá- 0,90? Claro, acá sería 0,90.
Ojo con eso. Hay que leer letra por letra. Sí, lean bien porque esa es la trampa más común. ¿Sí? Hay otro que te dice, bueno, esta es la probabilidad de que sea defectuoso. Y después en una pregunta te dice que no sea defectuoso. Y ustedes ponen el otro, porque ya está. O sea, lo que mayormente cuando leemos importa quién es N y quién es R. Y nos fijamos en P. Pero fíjense, estén atentos a eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces Sí, acá sí. yo puse de 90, no de segundo. Bueno, y acá sí yo utilicé Pascal directamente, ¿ven? Pascal desacumulada sería esto, porque N es desacumulada. Acá puse esto, y acá sí tienen que poner esto. Bien, no como en el B. ¿Vieron que en el B ustedes me preguntaron si podían no poner el principio? Bueno, acá no hace falta porque estamos ante un problema de binomial. Pero en el C estamos ante un problema de Pascal. ¿Sí? Entonces el profesor cuando corrige tiene que ver que ustedes se dieron cuenta que es Pascal. ¿Bien? Entonces en este sí es necesario que lo pongan. ¿Bien? Porque ustedes en Pascal en este caso no pueden utilizar la probabilidad puntual de Pascal, la fórmula puntual, porque está hablando de una desacumulada. Y la única fórmula de desacumulada que tiene Pascal es esta, aproximando. No tiene otra manera. Entonces yo aproximo a binomial. Y en binomial tengo la facilidad de que tengo la tabla. ¿Bien? Bueno, todos estos datos los reemplacé en la fórmula y me quedó así. ¿Bien? Fíjense que tanto a R como a N se le restó 1, que es parte de la fórmula. ¿Bien? Bueno, entonces esta binomial, ¿cómo lo expreso? Como R es menor o igual a 3, lo expreso como la probabilidad de R menor o igual a 3, que es una acumulada. Entonces yo lo puedo poner como f de 3. Y lo busco en la tabla. Busco f de 3 en la tabla, con n igual a 4 y con p igual a 0,9. ¿Por qué es necesario que pongan esto sí o sí, esta escritura? Porque fíjense que los números que estaban al principio, el 5 y el 4, ya no están más. ¿Ven que se cambió completamente? Entonces tienen que usar la fórmula, porque capaz que ustedes van directo a la tabla utilizando estos valores y les va a dar mal. Tienen que usar la fórmula. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entiende lo que aclaro? No entendí. ¿Cómo? No, yo tampoco entendí. Perdón, ¿esto es desacumulado? Me mareé. Sí. Mirá, vamos de vuelta. ¿Entendieron por qué el dato es n mayor o igual a 5, R4 y P 0,90? ¿Eso vamos bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo me voy a la fórmula. Ustedes tienen su resumen de fórmulas. Vamos hacia ahí. Acá yo tengo la hoja. Bueno, cuando se cargue. Yo tenía una fórmula de puntual, una de acumulada y una desacumulada. Siempre hablando de n, porque n es lo que calcula Pascal. ¿Bien? Encima me equivoqué. Era este de acá. Bueno, ahí está. Bueno, fíjense acá están las fórmulas. Yo la fórmula no la puedo usar, porque estamos viendo que n es desacumulada. La puntual no la puedo usar. Por lo mismo, la acumulada no la puedo usar. Entonces voy a la desacumulada. Que acá me dice que n es mayor a n. ¿Bien? Entonces utilizo esta fórmula yo. Fíjense, n mayor o igual a n sería n mayor o igual a 5. Vamos yendo y viniendo. R igual a R sería R igual a 4. Ahí pongo los datos. Y P, pongo acá P que es 0,9. ¿Hasta acá vamos? Reemplacé los datos nomás. Perfecto. Sí, sí. Ahora hay que aproximar a binomial. Fíjense la fórmula. Dice, fíjense cómo cambió. R menor o igual a R menos 1.
es la fórmula, tienen que respetar la fórmula. N igual a N menos 1. Y P. Bien. Entonces fíjense. R menor o igual a R menos 1. ¿Cuánto era R antes? 4. Menos 1, 3. N igual a N menos 1. ¿Cuánto era N antes? 5. Menos 1, 4. Y P lo dejo como está. ¿Se entendió? Que estoy respetando la fórmula. La tienen que escribir y reemplazar, nada más. Sí. ¿Vamos Es bien? igual a la que hicimos hace un ratito igual, es igual a otra. Es igual al... Sí, es parecido a lo que hicimos este. Esta era la otra, en realidad. Esta era la acumulada. Y esta es la desacumulada. ¿Bien? Ah, en una pones uno menos y en la otra le restás. Eso es la fórmula. Lo que me está diciendo vos es otra cosa. O sea, vos me estás diciendo este 1 menos, pero esto va después. Esto va mucho después. Ah, Yo estoy hablando de la fórmula que ustedes, cuando se dan cuenta que es Pascal y que es desacumulada, porque es n mayor a 5, mayor o igual, ustedes escriben esta fórmula. Y lo único que tienen que hacer es reemplazar cada valor. Acá le ponen 5, acá 4, acá 0,9. Y acá le tienen que restar 1. Sería 4 menos 1, 5 menos 1 y 0,9. ¿Ven la fórmula? sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces les queda así, que es lo mismo que poner probabilidad de R menor o igual a 3, como dice acá, de R menor o igual a 3. Como es menor o igual, es una acumulada. Entonces se puede expresar como F de 3, ¿sí? La acumulada de 3. Entonces en la tabla yo voy, busco F de 3 en N igual a 4 y con P 0,9. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? ¿Se puedo comprender? Sí, se entendió. Hay que tener mucho cuidado con Sí, los ahora signos. sí. O sea, sobre todo en desacumulada, que cambia el signo a menor o igual para que sea acumulada y así poder buscarlo en la tabla. Bien. Yo lo que no quiero es que cuando lean el problema tomen el envión y se equivoquen. Bien. Primero en principal con lo de P, que si es de segunda o no. Primero con eso. Y segundo, que utilizando la fórmula, fíjense que cambiaron todos los datos después. ¿Sí? De 5,4 cambió a 4,3. Si ustedes utilizan los primeros, porque no utilizan la fórmula esta, se van a equivocar. Entonces, utilicen la fórmula, les va a quedar todo, y ahí lo buscan en la tabla. ¿Sí? Sean pacientes, precavidos, cuando hacen el ejercicio. ¿Bien? Profe, Sí. yo tengo la fórmula pero con un condicional. ¿Es lo mismo? Con un condicional. Sí, vi ayer en la clase que dio las 3 fórmulas con un condicional. Adelante, no la tengo igual, básicamente. Raro que sea un condicional. Habría que ver lo que te dio. Tipo, tengo Pascal, entre paréntesis, n menor o igual al número, condicional y lo mismo que usted. Y lo tendría que ver. De última después mandarme una foto y te digo. Pero raro que sea como un condicional. No sé cómo lo tienen los demás. No, eso creo que fue porque está explicando un ejercicio, creo, y había que usar un condicional, algo así. Sí, pero no era eso fue mucho. justo por un ejercicio que había un condicional. Por eso es que escribió esa fórmula. Porque había dicho que lo vamos a seguir usando Claro. condicional y escribió la fórmula de cómo habría que hacerlo si hay un condicional de por medio. Claro. Ah, entonces va sin condicional, como eso, No, listo. sí, la fórmula es así, pero depende, claro, del ejercicio y lo que le habrá dicho Alejandro en ese momento. Que no sabría decirle. Dale, buenísimo, gracias. Pero después, cuando veamos continua, vamos a ver varios condicionales. Como que se mezcla un poco todo y lo vamos a ir analizando. Pero ahora en estos ejercicios no van a aparecer condicionales. ¿Bien? Listo, dale, gracias. De nada. Bueno, ¿se entendió entonces lo que es Pascal y binomial? ¿Quedó claro esos dos? Sí. Sí, todo claro. Bien. Bueno, yo quería hacer el ejercicio ahora 7 para que vean hipergeométrica. ¿Sí? Ya se hizo larga la clase. No sé si ya están cansados o quieren seguir.
A ver, algún valiente. Terminamos. No, hagamos el tuya. 7 y Hagamos el 7. Sí, sí. Bueno. A ver. Vamos con el 7. Bueno, el 7 es hipergeométrica, entre todo bastante sencillo. Vamos a ver. Una población consiste en 10 artículos, 4 de los cuales son defectuosos, y los 6 restantes son no defectuosos. Una aclaración media obvia. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 3 contenga 2 artículos defectuosos? Se ve que cuando leemos hay un valor en donde de ese valor sale un atributo, y después en la pregunta hay otro valor en donde también sale otro atributo. O sea, algo específico, un detalle, una característica. ¿Se ve en el problema la diferencia con otros? Y que hay más datos también, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Bueno, fíjense que los 10 artículos es la población, es n. De n salen 4 que son defectuosos. ¿Sí? Eso sería R mayúscula, es el atributo de n. Después en la pregunta le dice que la muestra es 3. ¿Sí? Es n minúscula. De los cuales de ahí salen 2 artículos defectuosos. Entonces R minúscula, el atributo de la muestra. Y ahí tienen los 4 valores. Cuando tienen estos 4 valores es hipergeométrica fijo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. 2 sería R minúscula. ¿Qué cosa? R minúscula sería 2. Claro. Mirá, acá están los datos. N es 10, que es la población, los 10 artículos. Después, a mí me da 2 datos, ¿sí? Uno es que de defectuoso, que es 4, y de no defectuoso, que es 6, que me lo dio medio innecesario, pero me lo dio. N es igual a 3 y R es igual a 2. Estos son todos los datos que me da el problema. ¿Lo entienden esto? Sí, el tema es que de R mayúscula te da 2 y nada. ¿Cuál uso? Bueno, y ahí está el problema en el que yo le digo que no se aceleren cuando leen la pregunta. La pregunta que me pide acá, que sea defectuoso o no defectuoso. Ah, claro, defectuoso. Defectuoso. Entonces utilizo el R defectuoso. ¿Sí? Utilizo Claro, el el primero. 4. El 4. Bien. Ojo con eso. Listo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Si dijera no defectuoso, R mayúscula sería 6. R mayúscula es, que es 6, para no defectuoso. Porque sale de la población. ¿Sí? Bien. Y pongo la fórmula y empiezo a reemplazar. Esto es lo que le decía antes. Primero hago la resta. N menos R sería 10 menos 4, que da 6. Bien. El otro N menos R minúscula sería 3 menos 2, que da 1. Después tengo RR, que sería 4, 2. Y después tengo NN, que sería 10, 3. ¿Ven cómo reemplacé todo? ¿Se ve? Sí. Sí, el tema no es Sí, sí. reemplazar, sino identificar bien qué es cada cosa, me parece. Sí, hay que tener bien en claro los conceptos de cada uno sobre la población y el atributo de cada uno. Si no, no sale ni de casualidad. Es la lectura, o sea, ustedes se van a ir acostumbrando. El tema es que todavía no hicieron ningún ejercicio. Cuando empiecen a agarrar la guía y hagan todos los ejercicios, van a ver que la van a tener más clara después. Si dice cierta cosa, se van a dar cuenta que es binomial, si no Pascal, si no hipergeométrica. Hipergeométrica es el más fácil de darse cuenta porque te da los 4 valores, ¿sí? Y no hay ninguno te da los 4 valores. Ninguna distribución te da los 4. ¿Entiendes? Ese es el más fácil de darse cuenta. Después puede pasar alguna confusión que otra. ¿Bien? Sí, y este no se puede hacer por la tabla, ¿no? La tabla está de hipergeométrica, pero lo de hipergeométrica creo que es lo que les hace, la tabla, son Acá lo encontré. son las combinatorias nada más. O sea, creo que no les hace la cuenta completa.
Ahora déjame buscar porque ya me olvidé. Porque nunca usamos la tabla de perfimétrica, siempre usamos la fórmula. En Krause está la tabla de combinatoria nomás. Claro, ahí está, ¿ves? Están las combinaciones, ¿sí? Ahí dice, si la combinación es, en vez de hacerlo en la calculadora, lo pueden buscar acá. ¿Entienden? Claro. Sí, pero, sí. Pero no les hace la hipergeométrica, les hace la combinación nada más. Claro, vos después tenés que hacer la cuenta y listo. Claro, exactamente. Pero yo, la verdad que utilizo la calculadora, confío más en la calculadora y además estos números, por lo menos de mi parte, son re chiquitos. Entonces prefiero no evitar un poco eso. Bueno, ¿se entendió entonces hipergeométrica? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ya vimos binomial, Pascal de todos los tipos y hipergeométrica. Nos faltaría Poisson y aproximación. ¿Qué quieren hacer? Yo por mí cortamos acá. Por Como favor. vieron los demás. Otro día. No, hoy, Y ahora sí, información. hoy les Tengo que confieso, procesar. se hizo muy largo. Lo que pasa es que empecé explicando toda la teoría y nada, se hace largo. ¿Ejercicios para hacer dónde están? ¿Los subieron de la unidad 2? Sí, si ustedes van a la... A ver si puedo entrar acá. Porque yo no lo encuentro. No sé. Sí, Es el archivo que Una dice guía práctica UBA al unidad final. 2, dice. Exactamente. Dice UBA unidad 2 y al final de todo ahí están los ejercicios. Tenés que ir al final. Tienen que ir a la parte de material. ¿Ven acá la pantalla? Sí. Van a materiales y se supone que ahí está el archivo. A ver si carga rápido y te lo muestro. Ahí está. Bueno, ven acá subió. Ven que acá dice ayer y lunes, acá. Estos son los dos últimos que subió. Parte 1 y parte 2. Y acá dice unidad 2 también. Está todo. Están los tres. Estos tres, en alguno de estos tres está la práctica. No sé en cuál, pero en uno está. La práctica En el que dice UBA unidad 2. Acá, porque yo entré a los dos y no estaba. Está bien, gracias. de nada. Bueno, ahí lo buscan y lo van haciendo. Bueno, fíjense, igual el de Poisson y aproximación lo pueden hacer porque tienen la fórmula. Mayormente el tema es identificarlo. Pero bueno, vayan haciendo hasta el 18. Cualquier cosa me mandan un mail y lo seguimos viendo el jueves que viene. ¿Dale? Igual, profe, el de Poisson, si te da una medida de ya sea longitud o medida, ya sabes que es Poisson. Sí, exactamente. Poisson. Es una de las más fáciles de identificar, digamos. Ponele, pero... En el parcial no voy a saber cuál es. No, sí, van a saber. Confíen en que con la práctica van a saber. Después, cuando terminemos de ver todo, les digo más o menos un resumen de cómo hacer para identificar. Pero Poisson, claro, como decía él, si habla de un área, una longitud, un volumen, de tiempo, algo así, es Poisson. Bien. Se van a dar cuenta porque les da un dato solo, que es el promedio, que es lambda. Que acuérdense que yo le dije que tiene que ser promedio, media o esperanza. Y ahí se van a dar cuenta que es. El tema no es darse cuenta, sino el tema es calcularlo. Porque hay algunos ejercicios que utiliza acumuladas con Poisson y vieron que esto es discreta. No tiene acumulada y desacumulada. Entonces ahí se utiliza la tabla de Poisson, pero hay que tener un par de cosas en cuenta. Que si lo piensan un ratito con lo que vimos hoy, capaz lo sacan. Pero por eso lo quería ver con ustedes. Pero bueno, vayan haciendo hasta el 18. Cualquier duda me consultan y lo vemos la clase que viene también. Y bueno, espero que puedan hacer la mayoría. Dale, bárbaro, buenísimo, muchas gracias. Bueno, Vale, perfecto, gracias. Terminamos entonces, ya estamos todos muertos, me imagino. Sí. Sí, basta, por favor. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao.